vamos a estar viendo la Learning Activity 3. Vamos a compartir nuevamente el material, mirar los ejercicios que están allí. Como siempre, las recomendaciones del caso, seguir las actividades de aprendizaje en el orden que vienen en el curso. De igual manera, las evidencias al momento de practicar. Algunos aprendices han realizado algunas evidencias sí, otras no, y a veces hay algunos que saltan de una actividad de aprendizaje a la otra sin haber terminado. Obviamente están en todo el permiso de hacerlo, pero de esa manera es un poco más difícil cuando tengan que volver a realizar la evidencia de una actividad de aprendizaje en la que ya habían participado. Entonces siempre en lo posible traten de seguir el mismo orden que está sugerido dentro del curso, empezando con la primera actividad de aprendizaje y realizar las evidencias de la misma para luego pasar a la segunda actividad, lo mismo de la segunda hacia la tercera, lo mismo de la tercera hacia la cuarta actividad de aprendizaje. Digamos que en el sentido inverso sí es más sugerido. Si por ejemplo ustedes están en la actividad de aprendizaje 3, como vamos a ver ahora, y hay cosas que de pronto vieron en materiales anteriores y la que tienen dudas, siempre es posible regresar y volver a observarlo. Ha habido algunos detalles por allí que he ido remarcando algunos estudiantes al respecto de eso, y pues nunca es una mala idea repasar de pronto algunos temas de las actividades 1 y 2 que les presenten cierta dificultad. Sencillamente, al momento de nosotros aprender, puede haber cosas que requieren obviamente un poco más de repaso. No siempre es una obligación que todo lo que estudiamos quede inmediatamente fijado en la memoria, entonces no se sientan mal ni se sientan castigados o regañados si de pronto hay la sugerencia de repasar algún material anterior, sino que sencillamente esto ayuda a que ustedes vayan refrescando el conocimiento y también a que más adelante haya menos dudas cuando necesiten participar. También tener en cuenta, y voy a ir compartiéndoles en pantalla mientras se realiza esto, los recursos que tenemos a la mano. Algunas personas de pronto están participando en las evidencias y no están teniendo tan en cuenta la parte de lo que In this es third learning activity of the English.Works 1 training program, you will learn about useful language related to the house and the city. lo que es la parte, comentaba allí, de los multimedia glossary. También tenemos la parte de los ejercicios de práctica. Algunos no completan los ejercicios de práctica y posteriormente eso les dificulta un poco la parte de su aprendizaje. Entonces, traten en lo posible de seguir, obviamente, todos los recursos que tenemos disponibles al momento de participar en el curso. Ahí está. Bien, voy a irles compartiendo en pantalla el material de aprendizaje. En esta ocasión se llama The Place Where I Live. Vamos a estar viendo en esta parte todo lo que podamos necesitar para dar indicaciones, ya complementando un poco lo que habíamos visto. En la actividad de aprendizaje anterior vimos algunas cosas relacionadas con expresiones de tiempo. En esta ocasión lo vamos a hacer con expresiones de lugar. Vamos a tener allí lo relacionado con partes de la casa, los muebles, los lugares que tenemos en nuestro barrio, cómo dar indicaciones, cómo usar las preposiciones de lugar, los pronombres demostrativos y también el uso de there is y there are. Muy bien. En la parte de la casa vamos a tener allí un vocabulario que ustedes pueden seguir al respecto de la pronunciación. Muchas veces hay algunas de estas cosas en las que es importante tener, digamos, en contexto clara la información. Hay un vocabulario bastante amplio al respecto. Voy a
a dejar. Siempre lo hago algunos aportes e igual forma sé que cuando estén participando en el curso, si necesitan más vocabulario, siempre pueden preguntar. En este caso, para las partes de la casa, tenemos allí door, que es la puerta. Tenemos living room, que sería la sala o sala de estar, hogar, tienen tantos nombres que le ponen. Dining room, que sería el comedor. Kitchen, que es la cocina. Vamos a encontrar bedroom. Allí pueden tener a veces el término master bedroom para la habitación principal, cuando las casas tienen una habitación que es más grande o mejor ubicada que el resto. Tenemos bathroom, que es el baño. Tenemos attic, el ático, para aquellos que lo tienen. Y lo opuesto sería basement, que es el sótano que aparece allí en la parte inferior para agregar un poco más de vocabulario en esa parte, pero en general son los términos que tenemos allí. En el caso de las escaleras, para aquellos que de pronto lo vayan a averiguar, se utiliza la palabra stairs para la misma. Y a veces hay expresiones en inglés como upstairs, downstairs para indicar que algo está arriba o abajo en una casa. Así que bueno, no está de más tenerlo allí. Bueno, en el glosario tenemos ya esa parte del vocabulario. Pero en general estas son las partes que suelen componer una casa. Bien, ahora vamos a tener aquí una descripción de una casa y vamos a ir teniendo la oportunidad cuando ustedes lo estén practicando de leer y escuchar todo el vocabulario que va a aparecer allí. En este caso nos colocan allí, this is the kitchen, para hablar de la cocina. It is pretty big. There is a big fridge, a cooker, and a table. There are some cupboards where my mother keeps food. There is a toaster, a microwave, and a plant on top of the cupboard. Vamos a ir mirando el vocabulario que estábamos viendo allí. Vamos a esperar que cargue esta parte. Ha demorado un poco en cargar. Bueno, igual yo acá tengo otro recurso en esa parte para que no haya inconvenientes. Esto le sucede también a algunos estudiantes cuando hay problemas de conectividad. A veces pasan estas cosas. Hace unas horas tuve problemas de fluido eléctrico y normalmente eso se refleja en la conexión a internet, pero afortunadamente se pudo realizar la reunión, que es lo importante. Muy bien, acá tengo visible ya la parte de la cocina. En la parte del refrigerador o nevera, como le quieran decir, van a encontrar dos palabras, fridge y freezer, dependiendo la parte en la que ustedes estén hablando, van a encontrar una de las dos palabras. No utilizar ambas, obviamente, porque bueno, no es tan común al utilizarlo así. Pero freezer es la opción más común. Igual se encuentra fridge también en ese lado. ¿Qué más tenemos en esta cocina? Tenemos pot plant, si necesitan una planta de maceta. Algunas cocinas la suelen tener. Tenemos también allí cupboards, la alacena en esta parte. Microwave, un microondas, hoy en día es más común en las cocinas. Tea towel, una toalla de limpiar, un trapo. Bueno, nosotros aquí en Colombia somos más de reutilizar, ayudamos al medio ambiente en esa parte. Toaster, el tostador. Kettle, la tetera, para aquellos que la tengan en casa. Sink, bastante importante, el lavaplatos. Tenemos drawers, las gavetas, aquí abajo. Cooker, que sería pues la estufa. A veces van a encontrar stove para aquella que es solamente las hornillas arriba, y oven para aquellas que son el horno solamente. Aparece washing machine, la lavadora. Sé que algunos dicen, profe, la lavadora donde
donde está la cocina, pero sí, en algunos lugares, especialmente los más pequeños, se hace. Y también porque, bueno, no es un objeto que tenga siempre su propia habitación. Entonces, bueno, vamos a colocarlo allí en una categoría. Tenemos share, las sillas, table, que son las mesas. Van a encontrar tablecloth, que es pues el mantel. Cloth significa tela o trapo, depende del contexto. Entonces, bueno, tiene bastante sentido. Es básicamente la tela que le ponemos a la mesa. Fruit bowl, un tazón de frutas. Creo que es una decoración o accesorio estándar para las mesas de comedor. Y floor, que es el piso que tenemos allí en la parte inferior. Vamos a cargar un momento, estoy acá revisando el resto de materiales para seguir la carga de los temas que veníamos viendo. Ya está. Bien, seguimos aquí en esta parte. Eh, tenemos aquí el vocabulario sobre la sala, living room. Bien, voy a aprovechar, ya vi que me preguntaron algo por allá, vamos a colocarlo en el chat para que lo tengan a la mano. Master bedroom, tenemos basement, que es el sótano. Para dejar el vocabulario ahí en esta parte. Bien, tenemos living room, aquí como les decía, la sala. En este caso dice, here is the living room. It is my favorite place because there is a TV and a comfortable sofa. Also, there is a lamp, a picture, a coffee table, and a bookshelf. Ahí le dice todo lo que hay. Un punto que he comentado algunos y bueno, nunca está de más. En inglés, recuerden, las frases siempre llevan un sujeto y un verbo. Todas nuestras frases afirmativas, negativas, preguntas deben tenerlo. Si de pronto ustedes ven que no lo hay, en ese caso, cuando aparece en español que no hay, entonces debemos incluir en inglés el it. Es lo más común. Hay otros tipos, pero es de lejos el más común para la mayoría de frases. Cuando decimos en español es mi lugar favorito, en ese caso debemos agregar el it en inglés para colocar el sujeto. Que sus frases siempre lleven una expresión que indica esa parte. Muy bien. En este caso, para esta sala que aparece aquí, tenemos bookshelf, la repisa. Tenemos television, la televisión obviamente es uno de los elementos más comunes en toda sala. Curtains, las cortinas. Tenemos picture, la palabra picture significa imagen, puede significar cuadro, puede significar foto, depende el contexto. Si es con pincel, en ese caso sería painting. Tenemos window, la ventana, chair, la silla, que ya lo veíamos hace un rato. En el medio tenemos coffee table, la mesita de centro. Algunos, bueno, la traducción literal sería mesa de café. Es una de las cosas que más se hace. Floor, el piso, lamp, si se tiene una lámpara. Sofa, si se tiene el sofá. Cushions, los cojines, que también son muy comunes con los sofás. En la siguiente tenemos la habitación.
Aparece allí, this is my bedroom. I love it. There is a bed, a poster, and some toys. Tiene algunos juguetes allí también. Also, there are books, a big window, and a wardrobe with my clothes. Tenemos un vocabulario un poco más amplio aquí, pero igual es más o menos parecido a lo que venimos viendo. Una palabra que agregamos allí al vocabulario, ceiling, que es el cielo raso. Tenemos light, las luces o las luces, cuando hay en esa parte la podemos poner en plural. Algunos encontrarán la palabra lighting con ing, que se puede utilizar en plural para hablar de las luces que hay en un lugar, sean las de la casa o sean decorativas. Nuevamente tenemos window, en este caso tenemos books, la pasada veíamos bookshelf. Curtains, nuevamente las cortinas, claro está. Wardrobe, que sería lo que llamamos el escaparate. También pueden encontrar closet para la ropa, pero en general wardrobe es, digamos, la palabra para este caso. Poster, obviamente si tienen alguno en la pared. Shelf, la repisa, nuevamente lo veíamos. Ahorita veíamos una combinación entre books y shelf. Para bookshelf, la repisa de libros, pero se puede utilizar shelf por sí solo para indicar otros tipos de repisa. A teddy o teddy bear, el peluche. Lo más común es que sean osos, pero hoy en día se consiguen de todo tipo. Pillow, que sería la almohada. Bed, que es la cama. Y duvet, que sería pues la cubierta de la cama, la sábana, lo que tiene encima. Tenemos ball, que es la pelota. ¿Tá? Vamos a encontrar carpet, la alfombra. Tenemos aquí train, que es el tren. Y toys, que son los juguetes. Se puede utilizar siempre una combinación de palabras en esta parte. Por ejemplo, si quiero especificar que estoy hablando de un auto de juguete, puedo utilizar toy car. De igual manera, toy train. Aunque, bueno, obviamente, en el contexto, si de pronto no es tan requerido, pues se puede utilizar solamente train para indicar que es un trenecito, pero se le puede agregar el toy en caso de que en algún contexto pueda dar lugar a un poco de confusión esa parte. Y tenemos aquí the bathroom, el baño. Entonces dice, finally this is the bathroom. There is a sink, a toilet, and a bathtub. Also there is a towel and a laundry basket. Tenemos aquí un poquito más de amplitud en el vocabulario. Tenemos arriba, por cierto, toilet rolls. Para aquellos que miren aquí en la parte inferior tenemos toilet, que es el sanitario. Y pues toilet rolls o toilet paper, según utilicemos el contexto, se refiere al papel higiénico, a los rollos de papel higiénico. Tenemos nuevamente cupboard, una repisa que podemos tener en el baño. Tenemos curtains. Pueden ser, si lo utilizan un poquito más específico, shower curtains. Si son de pronto de ducha, que tienen un material distinto. Towel, la toalla, lo veíamos hace un momento. Window también. Mirror, el espejo. Tenemos toothbrush, que sería el cepillo de dientes. Allí lo vemos más abajito. Tenemos taps, los grifos. Y sink, ya lo veíamos como lavaplatos. En esta ocasión, en el contexto de baño, lo vemos como el lavamanos. Ya que veíamos brush, tenemos toilet brush, que es aquel cepillo que tenemos, pero para el sanitario. Floor, que es el piso. Mat, para el tapete. Tenemos laundry basket, la cesta para la ropa. Igual que pasó con la lavadora, pues no siempre tiene un lugar fijo en la casa, pero algunas familias suelen colocarlo en el baño o cerca de él. Tenemos aquí tiles, las baldosas, el enchapado. Tenemos shelf, otra repisa allí dentro del baño, y tenemos la palabra bath. Para esta parte del vocabulario ya habíamos visto shower, que es la ducha, y también podemos encontrar en contexto bath para referirnos a la tina. Por eso decíamos que al bañarnos podemos utilizar take a shower o take a bath, dependiendo si toman una ducha o toman un baño pues, en la tina. Entonces aquí tienen el vocabulario en esa parte.
Muy bien, seguimos aquí en este caso con la parte de lugares del barrio. Vamos a encontrar allí una conversación donde nos van a explicar en parte pues el vocabulario sobre lugares. Lo vemos allí ya aplicado en contexto. Y luego siguiendo lo que aparezca allí, vamos a ir poniendo en contexto los lugares de la ciudad. Para aquellos que de pronto no lo sepan pronunciar, recuerden que pueden hacer clic en cualquiera de las palabras que van remarcando para escuchar la pronunciación, traten de repetirla, practíquenla y de esa manera va a ser más sencillo el momento que ustedes la vayan a usar. En este caso tenemos park, tenemos restaurant, tenemos drugstore, la droguería, a news agent, ya hoy en día no se consiguen muchos sitios así para revistas, periódicos, a veces news kiosk, si bien el caso, library, la biblioteca, no confundir con la librería, que sería una bookstore. Sí, confundo un poco a veces esa palabra. Tenemos parking, puede ser parking lot, por ejemplo, si es de un solo nivel. Shopping mall o shopping center, como venga ahí según las circunstancias. Tenemos el gym. No se suele usar la palabra completa gymnasium, no. Gym simplemente. School, la escuela. Tenemos a bus stop, una parada de bus. En algunas ciudades pueden complementar a Transmilenio, a Mio, a Transmetro Stop, también es válido perfectamente. A Metro Stop. Gas Station, la estación de combustible, la estación de servicio. Se suele utilizar la palabra gas, en el caso del contexto norteamericano, es la palabra que se utiliza allí. Tenemos a café, una cafetería, a fire station, la estación de bomberos, a hospital, police station, de cinema, que bueno, están más escasos también hoy en día, a bar, a supermarket, se puede utilizar solamente market para el mercado o supermarket para el supermercado. Bakery, que sería la panadería o repostería y cualquier término allí similar en esta parte. Bank, un banco, y la oficina postal, post office, aunque nosotros en nuestro contexto ya no tenemos post offices, o por lo menos son muy escasas las de la empresa estatal, así que también las vamos a encontrar privadas, pero pueden ir sobre esa misma categoría. No va a haber inconveniente. Ahora, para dar indicaciones podemos realizar, por cierto, las preguntas de varias maneras, pero siempre pidiendo el favor, please, diciendo excuse me si es necesario. Where is the supermarket? ¿Dónde está o dónde queda el supermercado? Podemos utilizar is there a post office? ¿Hay una oficina postal? O how do I get to the bank? Por ejemplo, ¿cómo llego al banco o el lugar que uno necesita? Y vamos a encontrar al dar las indicaciones algunas expresiones que pueden ser muy útiles para ese caso. Por ejemplo, across the street, cruzando la calle. O se puede utilizar across from para decir al frente de, o sea, al otro lado de la calle de cierto lugar. A veces se puede utilizar, y recuerden, en inglés o en países de habla inglesa, lo común es que las calles tengan nombres. Igual podemos utilizar la misma expresión en español y es la referencia más común para ellos dar las esquinas de cierto lugar. Entonces, dice on the corner of, and igual podemos utilizar, y la experiencia que tengo al respecto es que se suele utilizar calle y carrera, lo utilizan los extranjeros de esa manera para no confundir, porque para ellos street no, digamos, no es solamente las que van de norte a sur o las de oriente a occidente, sino que todas son street o road o boulevard según el caso, entonces no hay como una diferenciación. Entonces puede decirse on the corner of Carrera 6th and Calle 27. Tenemos allí turn left arriba y turn right aquí para girar a la izquierda y a la derecha. Puede ser down the street para decir bajando por esta calle. Es una de las expresiones comunes. También pueden encontrar take the second right o take the second left
para tomar la segunda a la derecha y la segunda a la izquierda. Es el equivalente a esa expresión donde decimos, usted ve esa esquina, no es allí, allí no es, sino en la siguiente. Entonces, bueno, allí tienen la opción para indicar no la que vemos allí, sino la que sigue. Y tenemos next to, que significa al lado de, ya diremos qué lugar queda al lado del otro. Muy bien, aquí está la explicación de lo que les decía. On the corner of siempre suele referirse a la esquina o el cruce de dos calles en esa parte y damos allí la especificación de que queda cerca de ese lugar. Nosotros en el caso de las direcciones damos calle o carrera primero dependiendo de cuál de las dos sea la que tiene la ubicación que estamos buscando, mientras que en inglés no es necesariamente así. En este caso, observen bien el mapa, pueden regresar a la diapositiva anterior cuando le estén repasando y observar la indicación que le dan de las esquinas que allí están. Igual vamos a encontrar algunos ejemplos, nuevamente es cuestión de que ustedes los sigan para mirar todos los ejemplos de cómo se dan las indicaciones en el orden en que hemos venido viendo. De igual manera van a encontrar ejemplos con el uso de las preguntas que veíamos allí. Ahora bien, tenemos varias preposiciones que podemos utilizar para especificar lugares. Nos vamos a encontrar aquí con la expresión above para decir sobre, que no es necesariamente lo mismo de encima. Cuando algo está encima decimos on, a veces pueden encontrar over. On siempre se refiere a lugares que no tienen un cerramiento específico, sino que estamos en ellas, encima de ellas, como por ejemplo on the beach, cuando estamos en la playa. No hay un límite específico, por lo menos no en el contexto cercano de uno. Ya los límites los pone uno si limita una playa con otra. Tenemos también behind, que es detrás, y next to, que veíamos cerca o al lado de. A veces algo está ahí muy cerquita, no necesariamente uno pegado al otro, pero están lo suficientemente cerca para decir next to. Tenemos between, cuando son entre un lugar y el otro. Podemos encontrar on the left, on the right, si están a la izquierda o a la derecha de algún lugar. Tenemos in, que también traduce en, como veíamos allí ahorita, on, pero la diferencia es que en este nos referimos a algo que está adentro o dentro de un lugar. Tenemos in front of, cuando está justo allí al frente, en la parte de adelante de algo. Y tenemos under, cuando algo queda debajo. Hay que tener en cuenta que a veces nosotros, en el sentido de las calles, si esto ocurre en alguna ciudad de Colombia, decimos bajando, subiendo de algún lugar, traten, digamos, de evitar esa parte y hablemos más bien de next to o near, si lo necesitan, para hablar de algo cercano. Porque bueno, siempre damos los números nos dan una idea como de subir o bajar, pero esa forma de pensar es más de nosotros que otra cosa. Muy bien, vemos aquí los pronombres demostrativos que sirven para indicar algo, para mostrar algo que está allí. Nos vamos a encontrar this para indicar algo que está cerca, esto o esta. Y tenemos that para hablar de las que están lejos, eso o esa. De igual manera tienen plural, lo único que no cambian es masculino y femenino si se dan cuenta. These traduce tanto estos como estas, mientras que those traduce esos y esas. Entonces ya es una cuestión de acostumbrarse. De igual manera al sonido the que aparece allí, this, that, these, those. Ya será una cuestión de practicarlo. Y bien, aquí vamos a tener algunos ejemplos. ¿Qué tan cerca es cerca y qué tan lejos es relativo? Siempre se lo digo a los estudiantes, pero solemos utilizar unos con objetos cercanos o personas si es necesario, y that y those para aquellos que estén lejanos. Ya ustedes lo mirarán en contexto cuál es más relevante y encontramos aquí
En contexto, el uso de there is y there are para indicar el haber. Ya lo habíamos visto en el nivel anterior, pero hacemos el recordatorio. Las dos expresiones traducen hay, pero there is lo utilizamos con un solo objeto o persona, lugar, animal, mientras que there are lo utilizamos cuando hay varias personas, objetos, animales, lugares. Entonces, there is va a usualmente ir acompañado con el artículo cuando hablamos que hay un o una cosa, mientras que el there are no va a llevar el artículo, sino que va a llevar un plural. Traten de tener eso en cuenta al momento de utilizar las expresiones, pero las dos traducen hay, simplemente es cuestión de mirar si es hay una cosa o hay varias, hay una persona o hay varias, en ese sentido. Y de igual manera puede ser negativo, there is not o there are not, para lo que no hay. Y si necesitamos preguntar si hay algo, pues empezamos con el verbo to be. Is there, are there books on the table? ¿Hay libros en la mesa? Y de esa manera llevamos el tema allí. Aquí podemos ver algunos ejemplos de descripciones usando there is y there are. There is a table para indicar que hay una mesa. There are chairs para indicar que hay sillas. There are cups, hay algunas tazas, por lo menos dos que se vean. Y there is no sofa porque, bueno, no hay un sofá allí. A veces pueden encontrar there isn't o there is not any sofa, no hay ningún sofá, también es válido decirlo. There is no sofa es un poco más informal, pero también es común encontrarlo de esa manera, por eso lo agregamos aquí. Ahora bien, de lo que hemos venido viendo en la parte de contextualización, van a encontrar un par de actividades que les van a servir mucho. En esta tenemos What is your house like? Para hablar de una descripción de un hogar. Les va a servir mucho de ejemplo para las participaciones que ustedes tengan. Allí tienen los ejemplos que les pueden ayudar para hablar de sus propias expresiones, pues al describir un lugar. Tenemos la contextualización 2 que se llama Getting to Know the Neighborhood, conociendo el barrio. En ella vamos a encontrar una pequeña conversación que podemos leer y que podemos escuchar haciendo clic en el botón play. Luego, cuando pasen a la parte de comprehension, van a tener dos ejercicios de comprensión, cada uno relacionado con la parte de contextualización correspondiente. En este caso, para la comprehension 1, van a colocar la letra inicial de la persona que describió cada una de estas expresiones del lugar. Ya ustedes mirarán cuál es la letra correspondiente para el caso. En el caso de la comprehension 2, vamos a tener aquí true o false, de acuerdo a la conversación, sobre lo que escuchamos en, eh, en la conversación número 2. Recuerden, la comprehension 1 va basada en las tres personas que vimos en la contextualización 1 y va a ir colocando la letra inicial de cada uno de ellos. Recuerden que las tres personas que van a ver allí en la contextualización son Amanda, George e Isabel. Los tres van a describir cada uno su casa y ustedes mirarán, de acuerdo a la descripción, cuál es la inicial de cada nombre que van a colocar en la parte 1 de aquí. Hago la aclaración por lo que son dos secciones las que tienen en ese ejercicio y la comprehension 2 pues va a ir sobre la contextualización 2, sobre el audio que veíamos en la segunda parte y lo que marque en verdadero o falso será basado en esa segunda conversación. Muy bien, practice 1 tenemos tres ejercicios A, B y C. El ejercicio A que vamos a tener aquí es colocar los objetos según la habitación en la que corresponden. Si algo corresponde a kitchen, a la cocina, lo vamos a llevar hacia la cocina. Si no corresponde, no lo lleven. De esa manera van a ir completando hasta
colocar allí todos los que corresponden según el lugar de la casa que ustedes observan. En el caso del ejercicio B, lo tenemos ya allí en pantalla. Bien, el resto de lugares ya ustedes mirarán en el ejercicio A, en la medida que vayan avanzando, cuáles objetos sí son los característicos del lugar, de cada lugar de la casa. En el caso de la parte B, tenemos aquí una conversación en la que ustedes pueden completar con there is o there are. Recuerden verificar cuando sean preguntas, va a ir is there o are there. Cuando sea negativo, there is not, there are not, según como vengan las circunstancias, ya ustedes colocarán la expresión que corresponda. Y en el caso del ejercicio C, vamos a encontrar una descripción de la casa de John y vamos a utilizar el vocabulario que tenemos arriba para completar las descripciones que están haciéndose de esa casa. En el caso de la Practice 2 tenemos 4 ejercicios en total. El primero va a ser relacionar las palabras con las definiciones que aparecen allí. Aquí nos dan un poquito de vocabulario para describir ciertos lugares. Ya nos regalaron el primero. La número 1 es la B, park, porque dice, there are usually children playing in this place. Hay usualmente niños jugando en este lugar. Ya todo este vocabulario lo hemos venido viendo. Hay algunas palabritas adicionales que se han puesto, pues, para ir adicionando, obviamente, a lo que ya sabemos. Algunas cosas nuevas, pero en general ya es una parte de vocabulario que hemos venido viendo. Traten de ver con la descripción a cuál de los lugares hace referencia. En el caso de la Practice 2 vamos a tener el mapa a la mano allí y vamos a completar las frases utilizando las palabras que veíamos allí. Sé que no todos tienen la misma cantidad de memoria y claro, no es tan sencillo siempre. Entonces en ese caso pueden hacer clic en el botón See Map que aparece debajo si necesitan volver a ver el mapa para mirar de acuerdo a las indicaciones que les den si algo está delante, al frente, detrás, en la esquina de algo, dependiendo la ubicación como se vea en el mapa. El ejercicio C, vamos a tener nuevamente el mapa aquí y esta vez vamos a dar indicaciones. Ustedes van a empezar donde aparece la flecha que dice you are here y a partir de allí van las indicaciones, sea hacia adelante, la izquierda, la derecha, avanzar una cuadra, avanzar 2 y allí mirarán a qué lugar están haciendo referencia de los 5 que aparecen a la derecha. Bar, gas station, fire station, restaurant, gym. Cada uno tiene una letra y ustedes seleccionarán con la indicación que le dan cuál es el lugar al que han llegado. En el caso del ejercicio D, van a completar con this, that, these, those, según como venga el caso, si es singular o plural, si está cerca o lejos, sabiendo que siempre referimos primero el que está cerca y luego el que está lejos también cuando haya más de uno en ese caso. Para la pronunciation practice también tenemos 4 ejercicios. En este caso, el ejercicio A tenemos I como library, A como sofa, R como toaster. Ustedes pueden escuchar esos sonidos allí haciendo clic en el botón play para diferenciarlos y, como ya hemos trabajado anteriormente en las otras actividades, tratar de llevar cada uno de estos sonidos a la sección en la que corresponda, según como consideremos que es lo más adecuado, de acuerdo al sonido que escuchamos. En el caso de la parte B, el ejercicio B, tenemos el sonido P como plate, B como bath, C como station, D como stadium. Son sonidos un poco más similares a lo que hay en español, pero siempre tratar de escucharlos para que sea un poco más fácil al momento de practicar nuestra escucha. A veces suenan muy parecidos unos con otros, así que no está de más. El ejercicio C va a ser de entonación, de recordar que en inglés es más común que las palabras tengan acento al principio de la palabra que al final. Entonces, bueno,
y también escuchar el número de sílabas que tiene cada una de las palabras. Eso también nos ayuda para marcar bien la pronunciación, utilizar la cantidad correcta de sílabas. El ejercicio D, como ustedes ya saben, el último ejercicio de la Pronunciation Practice, suele utilizar diadema y micrófono, o lo pueden hacer ingresando desde el celular, que ya tiene micrófono, y allí pueden escuchar algunas frases y grabar las suyas para hacer la comparación. Esto les va a ayudar mucho para hacer las descripciones que tengan allí pendientes. Muy bien. Ya habiendo visto la parte de los ejercicios, podemos pasar a ver la parte de las evidencias. En este caso vamos a tener 4 evidencias, cada una tiene sus propias características. La primera evidencia es un foro, aquí van a tener el enlace en la parte inferior, el foro se llama My Ideal Home, allí dentro del foro consiguen las instrucciones, igual aquí aparece un enlace para las mismas, básicamente utilizando el vocabulario de los lugares de la casa, utilizando el vocabulario de los objetos que hay en la casa que vimos allí de manera detallada, y con el uso de there is y there are, vamos a decir, si tenemos ese hogar ideal que desearíamos tener, ¿qué tiene ese lugar? ¿Qué hay en ese lugar? Y bueno, dentro del foro iremos haciendo la participación. Obviamente se le invita a hacer preguntas a los compañeros en el foro de acuerdo a las participaciones que ellos realicen. La siguiente es la actividad interactiva My City. Aquí tenemos el enlace abajo, Verscon, para abrir la actividad interactiva. En ella vamos a tener algunas instrucciones del lugar y dependiendo de las instrucciones que nos den, vamos a ir haciendo clic en el lugar. El mapa es básicamente como el que ya vimos en el ejercicio del material. La idea tampoco es confundir mucho con el tema. El siguiente es The Perfect Neighborhood for Each Person. Creo que es el único de esta actividad que tiene un ejercicio que se va a realizar ahí en el mismo documento de la evidencia. Ustedes lo descargarán. Tiene un par de ejercicios a completar. El primero de ellos es para utilizar el vocabulario que ya hemos visto de expresiones de lugar para completar una conversación, y en el segundo vamos a leer algunas descripciones del lugar y algunas personas hablando sobre lo que necesitan, y vamos a seleccionar en cada uno de los casos el lugar que la persona necesitaría más o el que sea mejor. Bien, de acuerdo obviamente a las descripciones que aparecen allí. Y en el último es Talking About My Neighborhood. En él vamos a tener un documento que ustedes van a descargar y les van a dar algunas indicaciones al respecto. En el caso de Talking About My Neighborhood, vamos a realizar una grabación en la cual ustedes van a incluir la ubicación de su hogar, lugares de interés, transporte, actividades que se pueden hacer allí, y obviamente dar indicaciones para desplazarse de su casa a un lugar de referencia, una parada, por ejemplo. Y aquí vamos a encontrar abajo un texto de ejemplo que les sirve para realizar su grabación. Incluyen también un mapa o una descripción gráfica de su barrio. Ya obviamente lo dejo a la opción de cada uno cómo lo quiere hacer de la forma más creativa, pero obviamente en la parte de la grabación incluyan todos los elementos que aquí se comentan, y allí van a tener el ejemplo para indicación. Tienen el mapita, ya lo conocemos todos, para que tengan algunas ideas si de pronto está pendiente completar algunas cosas más sobre esta parte. Sé que es una actividad de aprendizaje bastante variada en ese sentido, así que observen siempre cada uno de los lugares que tengan allí, el vocabulario, obviamente para que lo puedan ir poniendo en práctica de acuerdo a como sea necesario. Bien, ya en esta parte